Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a grabar el episodio 8, cuyo tema, episodio 08, es un poco la continuación del episodio 07, porque este tema es lo que pasó el lunes 13 en Estados Unidos. El Congreso y el presidente de Estados Unidos ya se levantaron contra Jesucristo. Nosotros, hermanos, el episodio 7 lo grabamos el sábado 11. El fin de semana pasado, por motivos especiales, no pudimos grabar. Y el sábado 11 grabamos el episodio 07. 2 días después, el lunes 13, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un proyecto y fue presentado al Congreso, y no sé si en estos días ya eso está listo, pero de todas maneras, aunque se demore un poco, unos meses, pero el punto es que eso ya comenzó, ya se hizo, en el cual el proyecto declara que el Nuevo Testamento es antisemita, o sea, anti-israelita. Semitas se llaman los israelíes porque son descendientes de Sem. Es el origen de la palabra semita. Y bueno, el sionismo es más bien una corriente política bastante de extrema derecha, por darle un nombre, ¿ya? Y sucede, hermanos, que esta noticia, este hecho, este argumento que está naciendo, aunque demore hasta fin de año, pero es la partida de la cual el control total que viene va a determinar qué Biblias son las que van a permanecer, porque se aproxima, hermanos, la persecución al pueblo de Dios. Y, por supuesto, que rechazar el Nuevo Testamento y declararlo antisionista y en este caso antisemita, es rechazar a Cristo. Y aquí hay algo, hermanos, que el pueblo de Israel, bueno, yo no sé si va a lograr entenderlo antes del arrebatamiento. O tal vez recién en el arrebatamiento van a empezar a cambiar de opinión. Porque el 99, 98, 99% del pueblo de Israel aún siguen esperando al Mesías, no aceptan a Jesucristo como el Mesías. Un margen del 1, el 2, tal vez el 3%, que algunos de ellos han creído en Cristo, ¿ya? Y se les llama judío mesiánico por creer en el Mesías, y ellos son contrarios al sionismo, y sí, muchos siguen creyendo que son semitas en el sentido de por ser descendientes de Sem. Porque conforme a la palabra del Señor, toda Europa del oeste, todo el oeste fue poblado por la descendencia de Sem. Todo el sur y África fue poblado por la descendencia de Cam. Y todo el este de Europa, incluido Rusia, China, India, Mongolia, Corea, Japón, todo eso fue poblado por la descendencia de Jafet. Bendito Dios. Entonces, amados hermanos, el gran problema del pueblo de Israel es que hace 1994 años, más o menos,
Porque estamos en el 2024. Cristo comenzó su ministerio alrededor del año 30. ¿Ya? Entonces, si a los 2024 le quitamos 30 años, nos van a quedar 1994 años. ¿Ya? Cuando Cristo empezó su ministerio, Dios, en su propósito, cambió lo establecido en el Antiguo Testamento como plan de salvación. Dios envió a Jesucristo su Hijo. Dios le entregó a su Hijo Jesucristo todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo lo que Cristo tenía que enseñar y que así enseñó. Y ya no es por ojo y diente por diente, ya la salvación no es por guardar la ley, solamente los 10 mandamientos, y ahí el gran problema del pueblo de Israel. Porque Dios Padre determinó lo que está escrito en San Juan 1:12, pues, hermano, ¿ya? Ahí donde dice que a los que le recibieron, lo vamos a leerlo para no equivocarme en alguna palabra. Porque ese es el argumento, hermano, principal para entender el proceso de salvación. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermano, el que no acepta a Cristo como su Salvador, no es reconocido como hijo de Dios. ¿Y qué pasó ahí con el pueblo de Israel? Dios determinó detener, por darle un nombre, detener, parar, como se dice en latín, de statu quo, ¿ya? Respecto al pueblo de Israel. Porque Dios determinó que su Hijo Jesucristo, al comenzar su ministerio, iba a ser el Salvador. Y si alguien no lo acepta como su Salvador, no es reconocido como hijo de Dios. Porque el pueblo de Israel, hermanos, el nombre, título o el hecho de ser llamado el pueblo de Dios está en compás de espera. Hasta posiblemente en el arrebatamiento o en la batalla del Armagedón. Ahí ya el pueblo de Israel, Dios les va a sacar la venda, que por castigo Dios le puso. Y ahí el pueblo de Israel de lleno va a aceptar a Cristo como el Mesías y como el Salvador del mundo. Entonces, hermanito, por lo tanto, por mucho que el pueblo de Israel se crea el pueblo de Dios, si no acepta a Cristo, no es el pueblo de Dios. Lo fue, está en compás de espera, por darle un nombre, y lo volverá a hacer en los tiempos próximos. Pero hace 1990 años que estableció Dios Padre Celestial, estableció y puso algo así como en compás de espera. Dios detuvo, frenó esa verdad, esa realidad, que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. ¿Ya? Y eso tenemos que entenderlo, hermano, porque de hecho vamos a ver ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 16 al 21, mire lo que dice Cristo ahí, en el nombre del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que, por lo tanto, el que le sigue no anda en tinieblas. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los complementos, hermanos, o fundamentos, de que el que no cree en Cristo no es reconocido como hijo de Dios. Y eso lo determinó nuestro Dios Padre Celestial en su sola potestad. Por lo tanto, por mucho que el pueblo de Israel crea en este momento que es el pueblo de Dios, eso está en compás de espera. ¿Ya? Dios detuvo eso durante toda la era cristiana. Ya han transcurrido 1994 años, porque prácticamente a los 30 años, está escrito que alrededor de los 30 años, Jesucristo comenzó su ministerio. Y en los próximos 15, 20, 25 años, si todo se cumple como de acuerdo a las profecías que faltan, debería ser o suceder ese gran evento mundial que va a ser el arrebatamiento. Como lo hemos dicho en otros capítulos, la venida de Cristo será visible, todo ojo le va a ver, así está escrito. ¿Ya? También, hermanos, hay un capítulo donde creo que es el episodio 1, si no me equivoco, donde yo doy a saber que el rapto invisible, pretribulación, solo es obra de Satanás, porque eso no es lo que enseña Cristo. Los teólogos, hermanos, y los obispos y pastores que se han volcado a seguir a los teólogos y han dejado de seguir a Cristo, están en un gran problema, hermano. No los condeno yo. La palabra es la que condena, porque aquí están escritos los juicios. Bendito Dios. Como digo, están en grande problema, porque escrito está que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Y el mentiroso más grande de este planeta Tierra, en todo tiempo, y hasta que el Señor venga, es el que cambia lo que aquí está establecido. Por eso el apóstol Pablo, hermano, tenemos que entender cuando el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie, o sea, ni ángel, ni arcángel, ni algún instrumento llamado el profeta de los últimos tiempos, nadie, hermano, nadie. El evangelio está fundamentado, hermano, en lo que enseñaron los profetas, lo que enseñó Cristo y los apóstoles. Esos tres fundamentos. Y que tienen que ver con lo mismo. Porque todo lo que enseñaron los apóstoles, que está escrito, en nada se contradice con lo que Cristo enseñó. Y hay un hecho, hermano. Dios Padre Celestial, a mí me gusta llamarlo así porque Dios nunca se llamó ni Jehová, ni Yahvé, ni Elohim. Esos son nombres que le pusieron los hombres aquí en la tierra. Dios, Cristo, siempre le llamó nuestro Padre Celestial. Jamás, jamás, jamás
se va a contradecir absolutamente nada con lo que Cristo enseña. Eso, hermano, téngalo, se lo doy sellado y certificado. Nunca jamás Dios Padre Celestial, desde que Cristo empezó su ministerio, nunca nuestro Dios Padre Celestial va a contradecirse con lo que Cristo nos entregó. Porque lo que Cristo nos entregó, hermano, y está establecido en su palabra, es lo que el Padre Celestial le ha dado. Entonces, hermano, en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 5, ahí tenemos otros versículos del 19 al 23. San Juan 5, 19, 23. Mire lo que dice. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, ¿ya? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Gloria a Dios. Santo y bendito es su nombre. Esa es la gran respuesta que el pueblo de Israel tiene que entender, aceptar y conocer. Ellos, nuestro Dios, pero Cristo envió a su Hijo. Dios Padre Celestial es como que se hizo un lado y toda autoridad y poder se lo dio al Hijo. Y con el compromiso que el que no ama al Hijo, no está amando al Padre. Bendito Dios. En el mismo libro, San Juan 7, 16 y 17, también ahí Jesucristo nos dice lo siguiente. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Bendito Dios. En algunos pasajes yo he dicho que el Evangelio no es una religión, es una doctrina, porque la trajo Cristo. Religiones son las que han formado los hombres aquí en la tierra con estatutos de hombre, reglamentos, interpretaciones de la palabra. Eso es religión. ¿Ya? Pero el Evangelio de Cristo, aun cuando mundialmente se conoce como religión evangélica, no es una religión, es una doctrina. Por eso Cristo aquí lo dice. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Bendito Dios. También en San Juan, capítulo 14, 19 al 24, ahí también Jesús nos habla. Bendito Dios. Dice San Juan 14, 19, 24. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Bendito Dios. Le dijo Judas,
no el Judas el Iscariote. Este Judas, hermano, el que escribe la carta cortita antes del Apocalipsis, que era hermano de madre con Cristo. Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanos, ahí están los argumentos de que Dios Padre colocó a Jesucristo. Y el que no acepta a Cristo como su Salvador, no es reconocido como hijo de Dios. Bendito Dios. Yo veo aquí en todo esto, como Dios, hermano, me ha permitido conocerle a Él bastante, conocer a Cristo, por el conocimiento que por misericordia grande Dios me ha dado. Y me ha permitido también conocer y descubrir a Satanás en sus maquinaciones, cómo actúa, cómo trabaja con sus demonios. Yo veo, hermanos, una gran obra de Satanás moviéndose en el mundo entero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sucede, hermano, que en el episodio 7, donde yo doy a conocer, el anticristo será judío sionista y Estados Unidos el imperio romano de este tiempo. ¿Ya? Entonces, hermano, a la luz de todas estas cosas, sucede, amados hermanos, que yo veo una gran obra de Satanás en el dominio sobre el pueblo de Israel. Desgraciadamente, ¿sabe por qué, hermano? Porque una vez más tengo que citar Ezequiel 28:1-3. Ezequiel 28:3, eso es, no 1:3. Ezequiel 28:3, donde dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Amados hermanos, Satanás, en el conocimiento que tiene, él sabe cuando un varón, una varona, es descendiente de alguna de las tribus del pueblo de Israel. Él lo sabe. Por eso, hermano, ese versículo no tiene límite. ¿Ya? Porque ahí dice que no hay secreto que le sea oculto. Y él sabe, hermanos, desde siempre, que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Solamente que porque el mismo pueblo de Israel ha tenido la culpa, Dios se apartó de ellos. Puso en compás de espera el hecho de que es su pueblo escogido. En el Nuevo Testamento, hermanos, conforme a las enseñanzas de Cristo, queda claro, Dios, hermano, de Cristo para acá, en estos 2000 años, y en lo que queda hasta el arrebatamiento, Dios no ha hecho millonario a nadie en la tierra. ¿Ya? Y esto, hermano, a lo mejor no es fácil entenderlo. Pero considere, hermano, las enseñanzas de Cristo. Cristo dijo, no os afanéis por hacer tesoro en la tierra, donde la polilla mina y el orín corroe, algo así. También enseña que el hombre no puede servir a Dios y a la riqueza. ¿Ya? Entonces,
Como dije, Dios Padre Celestial nunca jamás se va a contradecir con lo que Cristo enseña. Las riquezas de este mundo, hermanos, están todas bajo el dominio de Satanás. ¿Ya? Porque Dios le entregó la tierra a Satanás con todo. ¿Ya? Y como Dios no se va a contradecir con lo que Cristo enseña, porque de Cristo para atrás hubieron reyes que levantó y escogió Dios. Salomón fue el más grande de todos, el más rico, un imperio inmenso, un reinado inmenso. Pero ¿cuál fue el fin de Salomón? Dios le prohibió casarse con alguna de las hijas de los faraones y él se casó con una de las hijas de un faraón de ese tiempo. Y cuando ya viejo, hermano, Salomón terminó, como tenía muchas esposas, terminó fabricando ídolos a los cuales sus esposas los adoraban, según del pueblo o reinado que eran. Bendito Dios. Ahí estaba el dios Renfán, Tammuz, Moloch, que son de la mitología babilónica, y otros dioses falsos más. Una mujer que fue declarada diosa, de nombre Acera también. Y así, muchos. Entonces llegó el momento, hermano, que Dios entendió algo muy parecido a lo que Dios dijo antes del diluvio. Cuando dice que Dios miró a la tierra y se dio cuenta y dijo, en verdad el hombre es carne. Y los designios de su pensamiento son de continuo el mal. Me arrepiento de haber hecho hombre sobre la tierra. Y le dolió en su corazón. Y ahí Dios, cuando dicta sentencia, que en 120 años más exterminará todo. Bendito Dios. Entonces Dios, al ver cómo el propio David, hermano, que fue uno de los grandes reyes, también cometió errores. También cayó en la vanidad. Y así otros reyes también. Entonces Dios Padre Celestial se dio cuenta de algo que Cristo enseña. Que el hombre no puede amar a Dios y a las riquezas. Porque o amará a Dios o amará a las riquezas. Pero no puede amar a Dios y a las riquezas juntos. Y Satanás, hermano, que aprovecha la vanidad del hombre, porque Dios a todo hombre de esta tierra, desde el rey al plebeyo, desde el rico al mendigo, le dio la libertad, el libre albedrío, que se llama. Por lo tanto, hermanos, si aún dentro del Evangelio hay hermanos que han amasado fortuna, es fruto de su trabajo, su afán, pero no porque Dios le haya hecho millonario. Dios, la promesa de Dios es que no nos faltará ni el agua ni la comida. ¿Ya? Entonces, hermano, mire, Satanás ha hecho millonarios a millones de hombres en esta tierra. Por eso, hermano, es que normalmente el rico, para él su Dios es su bolsillo. ¿Ya? Y Satanás ha creado muchas cosas, hermano, para atrapar al hombre. Hay varias marcas, hay marcas de ropa, marcas deportivas, cuyo nombre es el nombre de algún demonio de la mitología japonesa, china o hindú. ¿Ya? Hay marcas de automóviles, hermano, cuyo nombre es el nombre de un demonio. ¿Ya? Y las marcas se han ido así para arriba. ¿Ya? Y así, hermano, muchas cosas. Muchas cosas. ¿Ya? Porque el tema principal es, hermano, que aquí en la tierra, en este momento,
todos quisieran ser millonarios. No creo, descarto, hermanos, que haya un empresario, entre los millones de empresarios que hay, que esté conforme con lo que tiene y pueda decir, no quiero ganar más dinero porque con lo que tengo me basta. No, hermano. Porque cuando el dinero, hermano, se mete, el signo peso, se mete en la mente y en el corazón del hombre, el hombre se transforma, hermano. ¿Ya? Yo he conocido hermanos profesionales, ingenieros, que estafaron a su papá o estafaron a sus hermanos. ¿Ya? Para poder hacer crecer su empresa. ¿Ya? Y así, hermano, muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Sucede, hermanos, que por ahí me enteré, volviendo al tema del Congreso y el presidente de Estados Unidos. Joseph Biden, el presidente actual de Estados Unidos, es judío sionista. Yo no sabía eso. ¿Ya? Mi pastor, que vive en la ciudad, en el pueblo del Monte, y en el camino a Santiago, ahí está el monte, está el Paico, el monte, está acá. Mi pastor viene. Él me conversó días atrás que él estaba viendo un judío mesiánico que tiene unos programas en YouTube o en Instagram, y él lo ha estado viendo, y ese señor o hermano en Cristo dio a saber que Joe Biden es judío sionista. El Congreso de Estados Unidos, hermano, más de la mitad de senadores y diputados son judíos sionistas. Entonces, hermanos, ahí está el poder. Analice usted, hermanos, las decisiones y los cambios que de repente cuando Joe Biden declara algo. De repente dice que va a enviar armas a Israel y después declara, 2 o 3 días después declara que Israel no tiene que atacar porque esto y el otro. Y después declara que jamás Estados Unidos va a dejar solo a Israel. O sea, esos cambios, hermano, es para envolverle la mente al pueblo norteamericano y a todo el mundo. ¿Ya? Porque no hay una coherencia, hermanos, en sus palabras. ¿Ya? Un día dice una cosa, 2, 3, 4, 5 días después dice otra cosa, y después 2, 3, 4, 5 días después dice otra cosa. Porque de esa manera, hermanos, manipulan. Además que en Estados Unidos, hermanos, olvídese que algún diario, televisión, radio, prensa o revista va a hablar en contra de los judíos sionistas, pues, hermano, ¿ya? Porque va a ser de inmediatamente cerrado, castigado o anulado. Hay una cadena de televisión muy grande que es New Fox, una empresa muy grande de TV cable, es la más grande de Estados Unidos y por América y Europa. Había un periodista muy famoso, era el más importante de todos, cuyo nombre, de apellido Tucker Carlson, eso es, Tucker Carlson. Resulta que entrevistó, hermano, esto fue a fines del año pasado, por ahí por octubre, septiembre, octubre, noviembre del año pasado. Entrevistó a un político retirado de Estados Unidos, ¿ya? El que declara que Estados Unidos es el culpable de la guerra de Ucrania y de la guerra de Israel con los palestinos, ¿ya? Y da a conocer un montón de cosas. Fue una entrevista que duró aproximadamente 1 hora. Al otro día, a primera hora, ese periodista estaba despedido. Porque los dueños de New Fox son, en su mayoría, judíos. En Europa, hermanos, en los países de la OTAN, igual. Hay en
en el Congreso, hay políticos que son... Porque, hermanos, si el pueblo judío es uno de los pueblos más antiguos del mundo, ¿ya? No se olvide usted que comenzó aproximadamente 1700 años antes de Cristo, ¿ya? Desde los hijos de Isaac, las 12 tribus, ¿ya? Si en los tiempos de Moisés eran como 600.000 adultos más los niños. Eran más de 1 millón en los tiempos de Moisés. Entonces, sucede, hermanos, que a la luz de todo esto que hemos analizado, el pueblo de Israel está en grandes problemas. Porque la mentalidad del sionismo es como una opinión política extrema. Los sionistas, hermanos, odian casi a todas las personas del mundo. Usted analiza, hermano, en las noticias lo que ha pasado en Palestina. Van como 36.000 muertos, de los cuales con más o menos 25.000 son entre mujeres y niños, como 16 o 17.000 niños y como 8 o 9.000 mujeres. 25 o 26.000. 10.000 más para llegar a los aproximadamente 36.000 muertos hasta hoy han sido entre hombres y soldados de Hamas. Y eso es genocidio, por hermano. ¿Ya? Porque en las Naciones Unidas, en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando se formó Naciones Unidas, dictaron leyes y estatutos de guerra. Un país, hermano, no puede poner tanques ni artillería, ni destacamentos de misiles en medio de poblaciones, ya sea edificios o altos o edificios de departamentos de mediana altura o poblaciones. No puede. ¿Ya? Tienen que ser en lugares apartados. ¿Por qué? Porque si el enemigo bombardea a esas instalaciones de tanque, artillería o misiles, no va a bombardear edificios llenos de personas. Y eso Israel no lo ha cumplido. Vea usted en las noticias, hermano, cómo muestran cuadras y cuadras de edificios habitacionales en Palestina derribados, destruidos. Hospitales, hermano. Hoy día mismo, al mediodía, en noticias, yo veo, hermano, CNN Internacional, veo el Canal 24, France 24, también veo internacionalmente un canal alemán en castellano que es DW, las veo a través de internet, y son canales bastante equiparados, ¿no? Son imparciales, hermano, ¿ya? Hablan en bien o mal de dar la noticia. Pero no importa que una noticia perjudique a uno y favorezca al otro, y la otra noticia perjudique al de acá y favorezca al otro, ¿ya? Noticias imparciales. Y resulta, hermano, que hoy día mismo 2 hospitales que en el norte de Gaza han sido bombardeados por Israel no tienen acceso al hospital, hermano. ¿Ya? No tienen acceso. ¿Ya? Porque los 2 hospitales están rodeados. Entonces, hermano, y eso es genocidio. ¿Ya? Porque, miren, hermano, si es tan tremendo lo que está pasando. Ayer tarde vi un canal de YouTube y un ex embajador norteamericano llamado John Bolton dijo que ningún palestino era inocente. O sea, que todos estaban en condiciones de morir.
No lo dijo, pero dijo que ningún palestino era inocente. Tal vez dijo, los únicos inocentes podrían ser los niños menores de 3 años. O sea, para él un niño de 5 años, 6 años es culpable. Bendito Dios. Ya, y ahí el periodista que da a conocer esa información no dice, pero yo me imagino, hermano, que este señor, que es un anciano, ya, debe tener por lo menos 75, 80 años, John Bolton, por muchos años embajador de Estados Unidos en varias capitales del mundo. Yo me imagino, hermano, que él es judío sionista. ¿Ah? Y me parece increíble, hermano, algo inverosímil, que un diplomático, que se supone, porque los diplomáticos estudian ciencias políticas, ¿ya? Que un hombre que estudió 6, 7, 8 años ciencias políticas y trabajó de embajador muchas décadas en distintos países, me cuesta entender que haya una persona en el mundo con ese nivel de educación que opine eso, hermano. ¿Ya? Y es ahí donde yo veo, hermano, esa gran obra de Satanás. Porque Satanás sabe quién es judío y quién no lo es. Y a Satanás, ¿qué le conviene? Llevar a cualquier hombre, mujer, por ser judío, llevarlo al lodo cenagoso. ¿Ya? Y llenarlo de odio. Yo cuando veo en la televisión, en noticias, al señor Netanyahu, me atrevo a decir, hermano, por el conocimiento que desde niño tengo el don de discernimiento de espíritu, me atrevo a decir, hermano, fehacientemente, ese señor, el primer ministro de Israel, hay 2 o 3 demonios metidos en su cuerpo. Lo veo, hermano, al ver su cara, al ver su rostro, porque el rostro es el espejo de la persona. Si usted, hermano, sabe distinguir cuando en la calle, en el pueblo, sobre todo en Santiago, ¿ya? O aquí mismo en San Antonio, si usted ve un joven y ve en su cara que es un delincuente, es porque la cara, el rostro, está mostrando lo que hay dentro del hombre. Por eso se dice que la cara es el espejo del alma, el rostro es el espejo del alma. Porque el que es bueno, hermano, su cara lo dice. Su cara, su rostro es limpio, denota una presencia sana. Pero el malo, hermano, su rostro lo delata. Entonces, hermanito, y eso es lo que está pasando, hermano, con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, siempre, desde los tiempos de Moisés, nunca amó a Dios. El pueblo de Israel actual no tiene ninguna culpa de lo que pasó 2000 años atrás. ¿Ya? Porque fueron los israelitas de ese tiempo los que mataron y ayudaron a crucificar a Cristo. El pueblo de Israel actual no tiene ninguna culpa de eso. Sí tiene culpa en el sentido de haber recibido ese castigo de Dios, de no querer aceptar a Cristo. Bendito Dios. Y sucede, hermano, que si usted ha leído, hermano, Levítico, el Deuteronomio, ¿ya? Números, y los libros de los profetas, los libros de los reyes, el pueblo de Israel, hermano, nunca se sometió a la ley de Dios. ¿Ya? Sin ir más lejos, hermano, en los tiempos de Cristo, un día sábado, Cristo llegó al templo en Jerusalén y se encuentra, hermano, que el templo estaba lleno
de legumbres, verduras, mercadería, animales que estaban ahí para ser vendidos. Había convertido el templo, hermano, en una feria, en un mercado persa. Y Cristo agarró unas correas y los guasqueó y los echó para afuera a todos. Y esa avaricia aún está, hermano, ¿ya? Porque, por eso, hermano, hay en el mundo entero una codicia masiva y que ha sido metida en la política como el neoliberalismo, ¿ya? Bendito Dios. Y desgraciadamente, hermano, el pueblo de Israel, en estos 2000 años, no aprendió de la historia de sus antepasados, nada. Fueron testigos de lo que pasó el año 70, cuando el Imperio Romano invadió ahí Jerusalén. La ciudad la rodearon con ejército durante 2 años. Llegó el momento, hermanos, que se les terminó al pueblo de Israel, que no podía salir ni a comprar ni a vender nada. Se le terminó el agua, la comida, y ahí se cumplió, hermano, algo que Dios le había revelado a Moisés y que está escrito al final de Deuteronomio, que si el pueblo de Israel no obedecía y que si no guardaba sus estatutos, lo iba a castigar de tal manera que un día se iban a comer a sus propios hijos. Y eso pasó, hermano, el año 70, ¿ya? Ahí se cumplió. Está escrito, hermano, en Lamentaciones de Jeremías. De hecho, el profeta Jeremías, así también, y en Ezequiel creo que también está profetizado eso, ¿ya? De hambre, hermano. De hambre. Mataron hijos y hicieron comida con la carne de sus propios hijos. Y desgraciadamente, aún así, cuando todo eso está escrito, está profetizado, está anunciado, llegó el día y se cumplió, aún así, hermanos, el pueblo de Israel no ha aprendido ni aprendió la lección, como se dice. ¿Ya? Y el pueblo de Israel, pintado por Satanás, lo único que ha hecho es ser millonario. Millonario. Y tienen todo preparado para controlar el mundo. Por eso, hermano, ya en Estados Unidos, en el capítulo anterior, en el episodio 7, vamos a ver de que Estados Unidos es el imperio romano de este tiempo. Y tiene que ver, hermanos, con esto que está preparándose ya en el Congreso. No sé si en estos días, la próxima semana a lo mejor va a salir, o el próximo mes, o a fin de año, o a comienzo del próximo año, no importa. Pero lo importante, hermanos, es que esto ya se dio a conocer. Declarar, hermanos, al Nuevo Testamento como antisionista, ¿ya? Y eso significa, hermanos, que va a llegar el día, en unos pocos años, que estas Biblias, hermanos, la Biblia Reina Valera 1960 y la 1909 en español que todavía existe, van a ser todas retiradas. Ya está lista, hermanos, hace como 10, 12, 15 años, la Biblia Universal que se llama. Que esa va a ser la única Biblia que va a ser permitida. Y en esto, hermanos, es el control total. Lo encabeza Estados Unidos y los países de la OTAN, junto con el Vaticano y algunos países que están unidos al pueblo de Israel. Y esa va a ser la persecución del pueblo cristiano. Tiene que ver, hermano, también con la marca de la bestia. Jesús anuncia, y así está escrito, que no podrán comprar ni vender,
solamente los que tengan la marca de la bestia en sus manos o en sus frentes. Hacia allá va todo. Y por eso, hermanos, ya en Estados Unidos ya van a prohibir, hermanos, hacia allá va todo, el Nuevo Testamento. Y eso significa que Estados Unidos y el pueblo de Israel, los israelitas, judíos sionistas, oficialmente se van a declarar anticristianos, porque el Nuevo Testamento, hermano, es de Cristo. Y es el plan de salvación para este tiempo. Usted, hermanito, siempre esté atento, ¿ya? Como en algún momento lo dije, los cristianos no podemos vivir como un pajarito. Tenemos que estar atentos, hermano, a lo que está ocurriendo en el mundo. Vea noticias, hermano, ¿ya? Acá en Chile le dan poca importancia a las noticias del extranjero, pero si usted tiene TV Cable, hermano, siempre hay canales de noticias. Véalo, hermano, entérese, preocúpese, porque eso, hermano, le va a permitir conocer mejor lo que aquí está escrito. ¿Ya? Bien, amados hermanos, este ha sido el episodio 08, ¿ya? Que Dios les bendiga de grande manera. Un abrazo fraternal en el amor del Señor, ¿ya? Y a todos ustedes, sigan a Cristo y que Dios Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo les bendiga de grande manera, ahora y siempre. Amén.